Psicobiografías. Laura Perls. Nace en 1905 Laura Perls, cuyo nombre original era Lord Posner. Nació en Fessenheim, Alemania. Estudió psicología en la Universidad de Frankfurt am Main. Recibió su doctorado en ciencias. Entre sus profesores tuvo a Gelb, Kurt Goldstein, Max Berheimer y a los filósofos Paul Tillich y Martin Buber. Conoció a Fritz Perls cuando ambos trabajaban en el Instituto Psicológico de Frankfurt, donde estaban de asistentes de Goldstein. Después de completar su formación como psicoanalista, empezó su análisis didáctico con Frieda von Riechmann y más tarde con Karl Landauer. Posteriormente empezó a ejercer como psicoanalista en su propia consulta en Berlín, haciendo supervisión con Otto Fenichel. Pero su vida fue interrumpida por la subida del nazismo y en 1933, ya casada con Fritz Perls, huyen primero a Ámsterdam y más tarde a Sudáfrica. En Sudáfrica, tanto ella como su marido trabajan como psicoanalistas y mantienen una buena relación de amistad con Smuts y otros intelectuales sudafricanos. Es aquí cuando se empieza a fraguar la terapia gestal, llamada en este momento terapia de la concentración, como una crítica al psicoanálisis, y se publica el primer libro, Ego o Yo, Hambre y Agresión, firmado solo por Fritz, pero pensado y teorizado y escrito por los dos. En el prólogo de la primera edición, Fritz concedió a Laura algunos créditos por comentarios y aportes. En realidad fueron su principal herramienta para organizar su teoría. También reconoció que Laura había escrito algunos capítulos. Cuando Perls decide emigrar a los Estados Unidos, Laura se queda en Sudáfrica con los dos hijos de ambos, Renate y Stephen. Pero en 1947, ella y sus hijos fueron a reunirse con Fritz, empezando a trabajar entre los psicoterapeutas refugiados en Manhattan. Perls inmediatamente cedió a su mujer sus pacientes más pobres. Laura Perls siempre había sido una mujer independiente. Tras 17 años de matrimonio con un hombre que era una mezcla de profeta y atorrante, había aprendido a cuidarse sola. Ninguno de los Perls había sufrido mucho con la larga separación. Él tenía su vida y ella la suya. Vivíamos en mundos paralelos, decía Fritz, con relativamente pocas experiencias límite de peleas violentas y de amor. Ella nunca lo contradijo. Fritz fue quien tuvo las intuiciones básicas de la nueva terapia, a menudo como reacciones hostiles contra sus maestros. El principal aporte de Laura consistió en sentar las bases domésticas y culturales. Aunque no pertenecía a la profesión médica, era mucho más culta que Fritz. Aparte de aprender psicología y psicoanálisis, había estudiado los clásicos en un gymnasium y filosofía moderna, Husserl y Heidegger. Leía griego y latín, sabía literatura y era bailarina y madre. Fritz y Laura Perls llegaron a muchas de las mismas ideas por diferentes caminos. Fritz sacó su énfasis de la armadura corporal de su trabajo con Reich. Laura extrajo el suyo de los enfoques del movimiento y la danza moderna de Dalcroze y Lowland. Fritz formuló el concepto de las resistencias orales como una crítica al punto de vista freudiano tradicional, mientras que Laura comprendió el succionar, morder y masticar tras amamantar y destetar a sus propios hijos. En esa época, Fritz todavía usaba el diván analítico, sentándose como Freud fuera de la vista del paciente. Laura trabajaba cara a cara y si quería que alguien se tendiera, señalaba el suelo porque era un mejor apoyo y podíamos hacer experimentos de coordinación y alineación. Después de la publicación de Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana en 1951, firmado por Perls, Goodman y un eventual colaborador llamado Ralph Hefferlein, pero en el que Laura había contribuido junto con otros 5 habituales a las charlas y discusiones en la calle West 96, residencia Los Perls, la terapia gestal como tal hace su aparición. Entonces Fritz comenzaba a realizar viajes demostrativos hasta que por motivos más personales
que profesionales, se traslada a la costa oeste y, dedicado a las demostraciones, se convierte en gurú del movimiento hippie. Laura, junto con Paul Goodman, Isadore Fromm y otros, mantenía en funcionamiento el que empezó a ser el primer instituto de terapia gestal en la casa de los Pearls en Nueva York, y un sitio con toque de la vieja Europa. El Instituto de Nueva York se volvió un paraíso para los filósofos, psicólogos y otros inadaptados al pensamiento conformista de la América de los 50. Laura Pearl siguió dirigiendo las actividades y formación detallada que se impartía en el instituto hasta mediados de los años 80. Lamentablemente nunca escribió ningún libro, solo unos pocos artículos, y tampoco concedió ninguna entrevista. En los últimos años anteriores a su muerte empezó a viajar de nuevo a su ciudad natal en Alemania, en 1990, donde murió. Nunca fue una mujer que buscara la fama y disfrutaba con lo que ella hacía. Con ella, el mundo de la terapia gestal perdió una de sus entusiastas más coherentes, cuyos pilares terapéuticos eran el compromiso, el apoyo y el dar y recibir. Aportes a la psicología de Laura Pearls. Para saber quién fue Laura Pearls y la importancia de su figura dentro de la psicología, debes conocer que tanto ella como su esposo Freddy Pearls no dudaron en introducir técnicas derivadas directamente de las disciplinas artísticas o en utilizar verdaderos mediadores artísticos dentro de las sesiones terapéuticas. Laura Pearls, de hecho, declaró que su conocimiento de la poesía contemporánea le ayudó en la terapia de una joven esquizofrénica que, totalmente silenciosa en las primeras sesiones, comenzó a comunicarse con ella únicamente a través de su producción poética. La introducción del enactment, es decir, la dramatización como conjunto de técnicas terapéuticas peculiares del modelo gestáltico, la célebre silla vacía, la más famosa de las técnicas gestálticas, es una forma de dramatización. Procede de la convencida y apasionada frecuentación del arte por parte de los Pearls. Esto se debe principalmente a la constatación de los beneficios comprobados por su aplicación en el contexto terapéutico, especialmente con los pacientes que tienen más dificultades para verbalizar el malestar y la incomodidad. No solo la técnica de la silla vacía ha sido retomada por otros enfoques teóricos, sino que es una de las técnicas más estudiadas hasta la fecha. La influencia de Laura Pearls en la terapia gestal. El trabajo de Fritz Perls fue llevado a cabo después de su muerte en 1970 por su esposa Laura, y solo a la muerte de Pearls se hizo cada vez más claro cómo esta contribuyó significativamente a la consulta y psicoterapia de la Gestalt, especialmente después de estudiar con Max Berkheimer. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes de Pearls a la terapia Gestalt? Formación de terapeutas de la Gestalt. En colaboración con Fritz, Laura dirige el Instituto de Formación Gestal en Nueva York durante casi 40 años, continuando su trabajo incluso mucho tiempo después de la muerte de su marido. Por ello, Laura Pearls se convirtió en una fuerza influyente de la terapia gestal y en la formación de los terapeutas de la Gestalt. Dimensión materna. Laura Pearls llevó a cabo un estilo muy específico que difiere de su marido Fritz en cuanto a su proceder profesional, aplicando una atención amorosa, empática y apoyo al cliente en un trabajo muy simple. Es decir, Laura Pearls encarna la dimensión materna en la terapia gestal, características esenciales que hacen su terapia, la Gestalt, única y eficaz. La Gestalt como estilo de vida. La unidad cuerpo-alma no era una exigencia abstracta de Laura Pearls, sino una expresión de su actitud positiva hacia la vida. Ella concibió la terapia de la Gestalt como un estilo de vida, movimiento, danza, una conversación constante consigo misma y la superación de todos los obstáculos internos. No obstante, como ya hemos dicho, Laura Pearls contribuirá a la creación de la teoría gestáltica junto a otros autores como su marido Fritz Perls o Paul Gottman. Veamos pues qué propone esta teoría. La teoría de la Gestalt establece como principal objetivo que los sujetos se den cuenta y tomen conciencia de todo lo que sienten, y ya que es el único modo de desarrollar todas sus potencialidades, este enfoque se sitúa dentro de los modelos humanistas que dan importancia al ser humano como individuo y al alcance de la autorrealización. El modo de intervención es individual,
aunque normalmente se realiza en contexto grupal para facilitar la superación de las resistencias. La Gestalt plantea 3 principios básicos. El conocimiento del entorno está determinado por cómo la persona lo percibe y lo experimenta, es decir, de su vivencia subjetiva, la importancia del aquí y ahora, del presente que vive y el que vive el sujeto, y el individuo es responsable de su propia vida. Esta nueva corriente psicológica está influida por distintas teorías y concepciones, no solo del ámbito de la psicología como sería el psicoanálisis, sino también de la filosofía, dando lugar a una filosofía existencial que propone de nuevo un nuevo modo de vida, desarrollo personal y tratamiento. Veamos cómo, a diferencia del psicoanálisis, da mayor importancia al presente, a la represión actual y no tanto al pasado. Otro punto destacable es la concepción holística que plantea, es decir, entender al individuo como un todo, una totalidad, resaltar la figura sobre el fondo. Los fundamentos bases del enfoque gestáltico serían los siguientes. Término awareness, que se entiende como darse cuenta, ser consciente de todo lo que pasa para favorecer el conocimiento y desarrollar tus potencialidades. La visión holística y sistémica que contempla el ser humano de manera indivisible como un todo, y el mismo modo que también plantea la importante relación entre el sujeto y su entorno. La evaluación del presente solo tendremos en cuenta el aquí y ahora, y hubo aspectos anteriores que influyen actualmente, y la relevancia de la experiencia de vida que tiene el individuo. Asimismo, otros factores importantes son la responsabilidad del sujeto en su vida, es decir, puede tener distintas influencias, pero finalmente es él quien decide su trayectoria. El ciclo de satisfacción de necesidades imprescindible para alcanzar la homeostasis, el equilibrio del organismo y el planteamiento de las resistencias como un impedimento para lograr la satisfacción de necesidades. Estas pueden ser sanas o patológicas y debemos tener conciencia de ellas para poder afrontarlas. Estas resistencias son la introyección, donde información del exterior es acogida por el sujeto como si fuera suya, sin modificarla. La proyección sucede el proceso contrario. Una característica del individuo es atribuida a un elemento del exterior. La retroflexión se señala excesivamente con la separación entre el yo y el individuo, y la confluencia, donde desaparecen los límites de la experiencia interna y el mundo exterior. Otros aspectos relevantes que considera esta corriente son las polaridades. Estas se refieren a la posibilidad de sentir cosas y poder integrarlas. Los ciclos de contacto y retirada, que planteaban la importancia de que el individuo se mantenga cerca de su entorno, pero también mantenga una vida independiente. Fijarse en las variables no verbales como el cuerpo y las emociones. Las técnicas se pueden clasificar en micro, que son las propuestas por el terapeuta durante la consulta, y las micro, que es la aplicación del que hace el sujeto de lo aprendido en la terapia. Link fuentes: https://gestaltnet.net, el Gestaltoteca documentos /otros Laura Perls 1905-1990, https://medicoplus.com/biografías Laura Perls biografía, https://www.psicologia.online.com Laura Perls biografías, aportes a la psicología, frases 6234 html. Y creo que hemos terminado. Que lo hayan disfrutado. Continúen con más de Revista Psicotube. Se agradece todos los comentarios, suscripciones y demás. Chao, hasta pronto, nos vemos.